El 2023 ha confirmado la tendencia de los últimos años y los SUV han vuelto a liderar el mercado español. Eso ha provocado que la otrora categoría dominante en nuestras matriculaciones, la de los compactos, haya quedado relegada no solo al segundo ni al tercero, sino al cuarto puesto, por detrás incluso de los utilitarios. Pero ojo, si lo comparamos con 2022, se han vendido un 15% más de compactos en 2023 que en el año anterior, rozando prácticamente las 150.000 unidades. Pues bien, de todas esas, hay un compacto que vosotros habéis elegido, y no es otro que el Toyota Corolla, que es el que tengo aquí a mi lado, y que hoy, en el canal de Autocasión, al que espero que estés suscrito y con la campanita activa, te vamos a traer en una prueba, pero en una prueba diferente, porque no tengo solo un Corolla, sino que, como veis, tengo dos. Sí, y es que en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cuál de las dos opciones es la que te tienes que comprar en este 2024 si no lo has hecho en 2023. El 140H que tengo aquí o el 200H que está a mi izquierda. Y os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación, porque estáis viendo que los dos lucen el mismo nivel de acabado, el GR Sport. Y lo que os voy a tratar de decir también es cuál de los niveles de acabado de la gama, que son tres, pero me voy a centrar en dos, el GR Sport y el Style Edition, es el más razonable para su compra. Así que comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar, pero no lo vamos a hacer de manera normal, como solemos hacer por el diseño y todo, sino lo que os voy a pedir otra vez es que mantengáis ese ejercicio de imaginación para pensar que este coche que tengo aquí a mi lado es el Style Edition y no el GR. ¿Por qué? Pues por un detalle importante, y es que el 200H solo está disponible con el acabado GR Sport, mientras que el 140H puede estar disponible con los tres niveles de acabado, y aquí hemos decidido elegir el Style Edition porque es el que más se le equipara en equipamiento, valga la redundancia, al GR Sport. Si ya vamos a los detalles que lo diferencian, pues empezamos por el frontal. ¿Cuál sería el primero? Pues por ejemplo elegimos este, y el tramado de la calandra y la forma de la calandra sería diferente en el GR Sport del Style. Además, tenemos más apéndices en negro, pero bueno, eso lo vais a ver más en el lateral. Los faros son billet, las líneas son robustas, el paragolpes es ligeramente más deportivo en el GR Sport, y en los dos tenemos llantas de 18 pulgadas. Pero en el GR Sport tenemos la opción de, por 1.380 euros, escoger unas, como Toyota nos dice, en tono bicolor, que no bitono, que se dice bicolor, no bitono, ¿vale? Cuestan 1.380 y bueno, pues la verdad es que tampoco difiere mucho, las que ya trae de serie son bastante buenas. Eso sí, el acabado más básico parte de las 16 pulgadas y ahí lo tenéis que tener en cuenta. Los detalles en negro, pues los que os decía. ¿Veis? Estos detalles en negro en el acabado Style Edition estarían cromados. Otro detalle importante es que el color de la carrocería en el GR Sport siempre o casi siempre es monocolor, mientras que en el Style Edition es bicolor. Y aquí seguro que alguno me dice, ¿y por qué me traes un GR Sport con el techo en negro bicolor? Pues eso te lo digo al final del vídeo también. Y ya si llegamos al final, lógicamente, a la parte trasera, aquí es donde también vamos a ver las diferencias. Primero, ¿por qué? Pues porque en los acabados GR Sport, como ocurre en este que tenéis que jugar de imaginación, ¿vale? ¿Veis? Tenemos el logo GR Sport. En el Style Edition no lo tenemos, ese logo. Y el difusor, lógicamente, también cambia con un aspecto más deportivo en este GR Sport que en el Style Edition. ¿Y cómo lo notamos? Bueno, pues por estas hendiduras en la parte central y sobre todo porque este tramado que replica el de la parrilla en el Style Edition es una barra cromada. Y ya que estoy aquí, pues vamos a introducirnos en el interior y vamos de atrás adelante por los maleteros. Y aquí alguno dirá, pero ¿para qué me enseña los maleteros si es el mismo coche? ¿Tendrán la misma capacidad? Pues no. Y creo que si ya está mi cámara como ha ido andando, ya lo estáis viendo. ¿Por cuál empezamos? Pues de más a menos. El 140H, esto ya no va cuestión de acabados. 140H tiene una capacidad del maletero de 362 litros. Ya veis que además, bueno, pues las formas son regulares,
tenemos aquí para colocar el kit antipinchazos que se me ha escapado antes. Y si nos vamos, no tenemos la posibilidad de colocarlo en 2 alturas, el piso. Y si nos vamos al 200H, que tiene una pequeña mota aquí, tenemos 50 litros menos, 313 litros, ¿vale? Parece que tiene... No, bueno, podemos guardar aquí alguna herramienta, pero ¿por qué? Aquí está el detalle, aquí lo tenéis. Este es el causante de que el 200H tenga menos maletero, la batería de 12 voltios. ¿Por qué está colocada aquí? Pues porque no entra en el vano motor, porque tenemos un motor más grande, de 2 litros, y ese es de 1.8, por lo tanto, tenemos que moverlo a esta zona trasera. Dicho esto, si quieres optar por un maletero grande, el Corolla ofrece carrocería Touring Sport y sedán, con una capacidad de maletero de 576 litros en el mejor de los casos en el Touring Sport y de unos 475 litros en el caso del sedán. No muchos compactos nos ofrecen esa trinidad de carrocerías. Eso sí, tienen sobrecoste. 2.000 euros en el caso del familiar y 1.400 euros en el caso del sedán, que es un coche que no se ve mucho porque los 3 volúmenes pues están pues ya en decadencia. Y vamos de atrás adelante, entonces hemos hecho maletero, vamos a las plazas de atrás y aquí voy a dejar elegir a mi cámara. Blanco, azul, azul, pues atrás. Empezamos por las plazas traseras en el interior y aquí lo que quería mostraros es que lógicamente no hay diferencia ninguna, pero sobre todo es el acceso, ¿vale? Veis que, bueno, pues para una persona se accede bien, pero como bien sabéis, un servidor es padre de 2 criaturas maravillosas. Y para meter las sillitas, esta puerta podría abrirse más. En el interior, pues ya veis que tampoco hay un espacio reinante amplísimo. De hecho, es uno de los puntos más negativos del Corolla, sobre todo en comparación con algunos de sus rivales directos. ¿Por qué? Pues porque veis que el espacio para las rodillas para una persona de 1,79 como soy yo, pues es bastante justo con el asiento del conductor colocado para mí. Esto lo vuelvo a trasladar a una sillita infantil de un niño de 5 años y medio, pues bueno, no hay problema para meterla. Pero de una bebé de 1 año y medio como la mía, pues con el megatrípode que tienen las sillitas infantiles ahora, es casi una misión imposible ajustarlo bien a la primera. Dicho esto, como veis en anchura, bueno, pues esto es un mal endémico de no solo del Corolla, sino de la mayoría de compactos. Y es que 2 van a viajar mejor que 3, porque el del túnel central, bueno, pues el del asiento central va a estar muy incómodo. Hablando de túnel central, un punto negativo, y es que el Corolla no tiene ni salidas de aire en el acabado GR Sport, porque en el Style Edition sí, ni tomas USB. La diferencia es que ya habéis visto que en el 140 caballos sí tenemos un hueco para dejar el móvil, en el 200H no. Por altura, pues más o menos bien, justita, y otro detalle que no me gusta mucho es que no hay un hueco para las puertas muy voluminoso. Ya veis que tenemos un hueco para la botella y el típico tirador para dejar un poquito, pues a lo mejor el teléfono, pero no tenemos la zona inferior con el típico hueco de la puerta. Y dicho esto, pues nos vamos al puesto de conducción. Pues en el puesto de conducción volvemos a las diferencias entre un acabado y otro, en el que también entra en juego además el motor escogido. Si nos vamos al GR Sport, lo primero que tenemos es un volante perforado, con cuero perforado, y con los pespuntes en rojo. Unos pespuntes que se reproducen tanto en el pomo del cambio, como en los asientos y en los paneles de las puertas. Ahí los veis en rojo. En el Style tendríamos estos pespuntes en blanco que estáis viendo aquí en la zona del salpicadero, repartidos por las mismas zonas que os acabo de contar. Por cierto, hablando de los asientos, en los dos tenemos unos asientos de corte deportivo que parece que tienen los reposacabezas integrados, pero no, están liberados o separados. Una diferencia es que en el GR Sport podemos tenerlos en cuero de manera opcional, pero ¿os acordáis lo que os he dicho en el exterior de porque hay algunas cosillas? Pues eso al final. Más diferencias en el Style. Tenemos el acabado, el equipo de sonido JBL con 8 altavoces. En el GR Sport de serie viene con 6. En los dos tenemos la pantalla central de 10,25 pulgadas, antes era de 8, que, bueno, pues aquí hay una de las cosas que tengo que hablaros, y es que
tiene un manejo que ha mejorado en comparación con el anterior, pero ya veis que los gráficos, el manejo es intuitivo, rápido, pero es que algunos gráficos no merecen la calidad del coche en líneas generales. No la merecen. Lo bueno, que si volvemos... se ha desincronizado. Bueno, tendríamos Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Un detalle que también me gusta es que tenemos los mandos de la climatización por separado, pero eso os lo quería meter porque siempre me gusta hablar de eso, y no integrados en la propia pantalla. Volvemos a diferencias, seguimos con las diferencias. Aquí ya va en función del motor. ¿Por qué? Pues porque si vamos a la caja de cambios, vemos que tenemos la P, la R, la N, la D y la B. Esto es porque estamos en el 140 caballos, que es el que ha escogido mi cámara. Si estuviésemos en el 200, tendría aquí una maneta secuencial y perdería la B. ¿Eso en qué repercute? Pues que en el volante, aquí no lo vais a ver, lógicamente porque no lo tiene, pero aquí en el 200 caballos tendríamos unas levas situadas tras el volante. El cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas es idéntico en los dos, con la diferencia de que si le doy al Drive Mode, y de eso os hablaré ahora conduciendo, aquí tendríamos más pantallitas. En el 140 caballos tenemos el Eco, el normal y el Sport, y en el 200H tendríamos el Comfort, el Sport Plus y el Custom. Pero creo que eso es mejor que os lo cuente conduciendo, ¿verdad? Así que vamos al lío, me pongo el cinturón, ya está en la D, así que ahora toca conducir y ver qué diferencias hay aquí sí entre motorizaciones 140H o 200H. Vamos a ver cuál renta más. En marcha, hay notables diferencias entre el 200H y el 140H. Principalmente porque el 200H, lógicamente, es un motor mucho más vivo, es una versión mucho más viva y dinámicamente además aporta un toque extra de picantonería, vamos a llamarlo así, de dinamismo, de deportividad. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque tenemos una suspensión variable que tiene dos tipos de regulación, normal y deportiva, en la que los amortiguadores cambian su dureza en función de cuál hayamos escogido en este caso. Eso se deja notar mucho en dinámica de conducción y sobre todo también me ha dado la sensación, esto es algo muy subjetivo, que incluso el tacto de la dirección es más comunicativo en el caso del 200H. Pero sí os tengo que decir que a nivel general, dinámicamente el 200H es un coche superior al 140H porque se nota eso, mucho más estable, mucho más deportivo. A lo mejor en entorno urbano como es el que estamos ahora no lo vas a notar, pero cuando entras en una carretera de curvas, en un puerto de montaña o en una zona revirada, pues ahí sí dejas ya notar un poquito más el hecho de tener un coche, pues como os digo, bastante más vivo. Dicho esto, ¿qué diferencias hay entre el 140H y el 200H? Pues lógicamente el grupo mecánico. Tenemos en el 140H un 1.8 de 98 caballos asociado a una máquina eléctrica de unos 95 caballos para dar conjuntamente esos 140 caballos y un par máximo de aproximadamente 200 Nm. Nos permite acelerar de 0 a 100 en 9,1 segundos y tener una velocidad máxima de 180 km por hora. En el caso del 200H, pues ya el motor de combustión asciende a 2 litros, tenemos 153 caballos de potencia máxima conjunta y además tenemos también una máquina eléctrica de 115 caballos. Por lo tanto, veis que es más potente en todas sus cotas. Y además, lógicamente nos llega a tener 196 caballos de potencia conjunta y unos 220 Nm aproximadamente de par. Nos permite acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos y alcanzar una velocidad punta idéntica, 180 km por hora. Lo que os decía, tenemos la posibilidad en el 200H de tener una caja secuencial, ahora estoy en el 140, y además de tener unos modos de conducción diferentes, con el que vamos a variar la respuesta y el carácter del propio vehículo, como os comentaba con anterioridad. Tenemos ahí un coche mucho más vivo, tenemos además la posibilidad de, en el modo confort, de tener un amortiguador más confortable, y en el modo Sport Plus, que es en el que tiene el 200H, pues de tener un coche
más firme, más vivo. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que sí vas a tener es un consumo de combustible irrisorio. ¿De cuánto? De 5 litros le he estado midiendo yo en cualquiera de los dos. Eso alternando, eso sí, mucha vía interurbana con mucha ciudad. En el momento en el que sales ya a carretera, el consumo se dispara, por llamarlo de alguna manera, hasta los 5,5 litros, y si ya realizas una conducción mucho más deportiva, pues vas a estar viendo a lo mejor 6 litros y medio. En cualquiera de los casos, teniendo en cuenta que tenemos un depósito de combustible de 43 litros, vas a tener una autonomía, en el peor de los casos, de unos 660 kilómetros, 670. Si consigues 5 litros, como ha sido mi caso, vas a estar en prácticamente los 900 kilómetros. También, una de las cosas que no cambia independientemente de cuál cojas es que el sistema híbrido de Toyota, la quinta generación, ha mejorado considerablemente, no solo en esa eficiencia, pues el consumo de combustible, ya has visto que además es prácticamente similar al real, al homologado, porque el homologado está entre 4,7 y 4,8 litros, si es 140 o 200H respectivamente, pero es que además, no sé si lo has notado, probablemente no, porque en eso es en donde ha mejorado este sistema híbrido de Toyota, y es en la finura. Seguimos teniendo la ECVT, la caja de cambios por variador continuo, pero ahí está. La descompensación entre el sonido y el empuje ya es prácticamente nula. Ya no hay descompensación, básicamente. Tenemos una relación bastante real entre el ruido que desprende el sistema y el empuje. Y ya para finalizar, pues el hecho de tener un consumo de combustible tan bajo es porque la máquina eléctrica en cualquiera de los dos casos incide mucho más, está mucho más presente en esta quinta generación que en la cuarta. Y eso, pues ya habéis visto que se nota en los consumos. Y para finalizar, con el 200H, cuando lo he tenido, y si añades el navegador, que este no está suscrito, no tenemos la suscripción, una de las ventajas es que tenemos también una función adaptativa según por dónde vayamos, y eso lo vamos a notar sobre todo en el freno, que nos va a ir frenando en función de la orografía de manera automática. Pero ¿con cuál de los dos nos tenemos que quedar dinámicamente, o mecánicamente, o en marcha? Pues ya te tengo que decir que con el 140H tienes más que de sobra para tu día a día. Si quieres un poquito más de picante, pues el 200H es tu motor, pero con el 140 más que satisfecho, y con este nivel de consumo no necesitas más. Pues hasta aquí esta prueba comparativa, una prueba comparativa diferente con el Corolla, el modelo no solo más vendido del mercado en 2023 en España, sino el coche más vendido de la historia del automóvil, aglutinando más de 50 millones de unidades desde que se lanzó al mercado hace ya más de medio siglo. Un éxito que va a seguir incrementándose con esta renovación de mitad de vida comercial. Entre el 140H y el 200H, ¿con cuál te quedarías? Pues eso es lo que hemos intentado responderte en este vídeo. Creo que por equilibrio general con el 140H ya tienes más que de sobra. Por dinamismo, si quieres un poquito más de picantonería, el 200H con esa suspensión adaptativa, con ese motor que responde un poquito mejor, pero con el 140 ya tienes más que de sobra. En lo que a acabado se refiere, como te hemos comentado al principio, si has puesto la imaginación en este coche y has visto el Style Edition, verías también que es un coche, como te he dicho, más caro. ¿Cuánto? Pues 600 euros más caro en comparación con el 200H con el acabado GR Sport. Son 30.600 euros frente a 30.000. Ahora, como te decía, entre el 140H y el 200H, pues la diferencia son 2.500 euros si ahora sí, deja de imaginártelo y nos vamos a los dos GR Sport. Serían 27.500 euros frente a 30.000. ¿Merece la pena? Pues ya te he dicho que si no quieres un coche mucho más dinámico, vete al 140, porque además vas a consumir prácticamente lo mismo. Pero finalizando ya, un detalle que tiene solo el 200H es lo que te he ido manteniendo en stand-by durante la comparativa. Ese acabado premium, que es uno de los causantes de que el GR Sport que estás viendo aquí con la motorización 200H tenga el tono
bicolor, que tengamos además techo solar, que tengamos el equipo de sonido JBL, que tengamos más asistentes a la conducción y que tengamos además tapicería de cuero y un head-up display. Eso sí, son elementos que nos lo equipararían al Style Edition, pero con el techo solar, el head-up display y la tapicería de cuero nos pondríamos por encima de ese acabado Style Edition. ¿Cuánto cuesta este acabado GR Sport Premium? 5.500 euros. Por lo tanto, la cuenta sería 5.000 euros por encima del GR Sport de 200 caballos frente al Style Edition de 140 caballos. ¿Merece la pena? Pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo, en la sección de comentarios. Una vez te hayas suscrito al canal de Autocasión, activado la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos y dado a like si te ha gustado lo que te he contado. Y como el Corolla es un coche que lleva muchos años en el mercado, si esta actualización no te dice nada, pues te puedes meter en Autocasión y ver la mejor oferta, tanto de este como de las generaciones precedentes, que hay unas cuantas. Yo me despido, hasta el siguiente vídeo. Cuídate, adiós.